por la compra de energía. ¿Qué lectura le damos a eso? Bueno, yo creo que el absurdo es incluso más grande, porque el Ecuador está buscando ahora comprar electricidad a empresas privadas colombianas, porque la legislación ecuatoriana no permite que se compre a empresas privadas locales, porque no pueden producir esas empresas locales. Entonces, realmente lo que tenemos es un esquema, un modelo estatista absurdo, que lo que hizo es bloquear la inversión privada en electricidad. Y un sector como la electricidad se necesitan inversiones multimillonarias, en donde la billetera del Estado siempre va a ser escasa, siempre va a ser insuficiente. La crisis eléctrica del Ecuador no es por irresponsabilidad, no es por mala gestión, no, no es porque no se cumplió el plan de inversión, no, es porque se hizo un absurdo de pensar que se podía, solo con dinero estatal se podía sacar adelante el sector eléctrico. No es posible. La billetera estatal es minúscula frente a las inversiones que se requieren. El Ecuador le apostó a un modelo estatista y el resultado es insuficiente inversión. Lo mismo que le sucede a Venezuela y a Cuba, países que apostaron por el mismo modelo que Ecuador, que el Estado sea el único inversor y por excepción tolerar a la inversión privada. El resultado lo estamos viviendo. Otros países de la región entendieron que en un sector tan importante como la electricidad tiene que haber todo tipo de inversión. Tiene que ser bienvenida la inversión pública, tiene que ser bienvenida la inversión mixta, la inversión privada. Toda inversión tiene que ser bienvenida. Entonces, Colombia, por ejemplo, que tiene el mismo problema climático que el Ecuador, es decir, el mismo ciclo climático, también está en una etapa de estiaje este momento, pero no tienen apagones masivos, porque ellos sí se abrieron la puerta a todo tipo de inversión y por eso es que tienen electricidad hasta para venderle a Ecuador. Es increíble, ¿no? Cómo la falta de esa visión para poder invertir en lo que se tenía que invertir, hoy estemos pagando las consecuencias. Y claro, eso no es de la noche a la mañana el problema, esto viene hace muchos años atrás. Y lo otro que quisiera saber, porque lo leía en uno de sus mensajes que siempre envía diariamente, usted, economista, me refiero al tema de las vacaciones o de este feriado largo, las consecuencias, y ya aquí mis compañeros, tanto Ramiro Cepeda como Daniel Solórzano y Enrique San Martín, hablaban y se referían por la situación económica que vive el país, de qué manera nos estaría afectando más bien esta situación del feriado. Claro que suena bonito para la gente que quiere, digamos que descansar, pero en el tema económico el problema es serio. Sí, lo que sucede es que el gobierno dice que de esa manera quiere dinamizar la economía, que haya más turismo, pero estemos muy claros, el turismo representa el 2,7% del PIB y de tener al 97% restante para para impulsar un sector que representa una parte pequeña de la economía es un absurdo, porque lo que sucede es que para poder hacer turismo hay que tener ingresos, hay que tener recursos y ya llevamos más de 2 meses en lo que es complicado generar ingresos, porque los apagones lo que hacen es limitar la generación de ingresos. Entonces, después de 2 meses de afectaciones a la capacidad de generar ingresos, que se diga, no, de nuevo, vamos a tener ahora una vacación, ya una vacación obligatoria, lo que hace es limitar aún más la capacidad de generar ingresos. Hay muchísimas personas, el grueso de ecuatorianos, generan ingresos en base a lo que trabajan día a día. Entonces, si se limita la capacidad de generar ingresos, bueno, primero que no se va a ayudar al turismo porque no va a haber los recursos para poder pasear, para poder descansar. Y segundo, que seguimos afectando a un país que lo que necesita es generar riqueza, necesita generar bienestar, precisamente porque esas familias, el grueso de las familias ecuatorianas, dependen de los ingresos que generen día tras día. Hablar de empleos adecuados, de empleos formales, es una minoría en el Ecuador. La mayoría de ecuatorianos no están en la formalidad, no son oficinistas, porque el oficinista dice, qué maravilla, me dan vacaciones e igual me siguen pagando el sueldo. El grueso de ecuatorianos, un independiente, día que no trabaja, día que no genera ingresos. Es así de simple. Entonces, ponerle, después de haber tenido más de 2 meses de interrupciones en la capacidad de generar ingresos, decir que ahora es obligatorio interrumpir nuevamente la generación de ingresos, termina siendo contraproducente para la economía y sobre todo para el bienestar de los ecuatorianos. Un país afectado por la crisis energética no puede tener, digo yo, un feriado de esta naturaleza, más aún debería ser lo contrario, ¿no? Es que lo que necesita el Ecuador es oportunidades para trabajar, para generar ingresos. Es lo que necesitan las familias. Todas esas familias que dependen del trabajo del día.
decirle no ha podido, después de no haber podido trabajar normalmente durante 2 meses, no poder generar ingresos normalmente durante 2 meses, y ahora se le dice ya no es por el tema eléctrico, sino porque ahora es vacación. Lo que necesita el país en este momento es darles oportunidad para que puedan trabajar, que se recuperen de este bajón que ha sido los apagones, que es un bajón muy fuerte, que ha costado una caída en ventas importante. Y hay que estar muy claros, no solamente son los apagones. El Ecuador este año ha tenido 3 golpes fuertes. Empezamos el año con la crisis de inseguridad, que también limitó la capacidad de generar ingresos de manera significativa. Sin duda. Seguimos el año con el aumento de impuestos, un fuerte aumento impositivo, que nuevamente afecta al presupuesto de las familias, afecta la capacidad de generar ingresos. Y terminamos el año con apagones. Ha sido un año muy duro. Las ventas en lo que va del año, las ventas internas caen en promedio 1,4%. Es decir, la economía está tremendamente afectada y de esa afectación no se sale con más vacaciones, se sale con más trabajo, con más opciones de que los ciudadanos puedan trabajar normalmente, puedan generar ingresos, ojalá que ya con electricidad disponible, que es lo mínimo que se requiere para hacer una actividad productiva. Y con un crecimiento del país que llegaría, los entendidos o los conocedores o las cifras oficiales del 0,1 de crecimiento económico, tanto así es, ¿no? Bueno, es probable que incluso se registre una contracción en la economía. Puede Increíble. suceder. Las previsiones oficiales que existen, Ajá. por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, hablan de un 0,3%, pero esa previsión era antes de los apagones. Los apagones tienen otro costo importante en la actividad económica. Vemos como sectores de incluso las exportaciones que se habían mostrado bastante fuertes ya están sintiendo el costo de los apagones. El gobierno ha desconectado a las mineras, a las dos grandes mineras que existen de la red eléctrica, precisamente porque no hay suficiente electricidad. Y la previsión en este momento es que las exportaciones mineras caigan un 20% este año. Eso va a ser un golpe muy importante en la generación de ingresos en el país, en la producción. Entonces, sí, definitivamente este año es muy probable que la economía termine contrayéndose por todos estos 3 golpes que ha recibido durante el transcurso del año. Economista, le voy a dar paso a Daniel Solórzano para que continúe con el diálogo. Adelante, Daniel. Bueno. Gracias, economista, buenos días. Voces del gobierno dicen que el próximo año va a haber una especie de rebote, un efecto rebote en la economía. ¿Cómo entender eso? Es decir, que de la nada, o mejor dicho, de toda esta de esta depresión que estamos viviendo, va a haber una especie de rebote que va a alcanzar ciertos sectores de la economía y que van a estar medianamente mejor. ¿Cómo entender esa lectura que dan desde el gobierno? A ver, es real que la previsión para el próximo año es de una mejoría. Ok. ¿Y de dónde nace esa mejoría? La mejoría nace, por un lado, durante este año la economía ha tenido un superávit comercial muy grande, las exportaciones les ha ido bastante bien dentro de todo, han sido bastante resilientes, mientras que el mercado interno ha estado muy deprimido. Ventas internas caen, pero las exportaciones están creciendo a ritmos del 8%. Ah. Entonces, esas exportaciones están sosteniendo la economía en este año. Okay. Y están al mismo tiempo que como el mercado interno está tan deprimido, las importaciones, las compras que hacemos al exterior caen de manera generalizada. Entonces está produciendo un superávit comercial muy fuerte. Ese superávit comercial ha elevado la liquidez de la economía. Al día de hoy está subiendo cada vez más rápido, sube la liquidez de la economía. Los depósitos están subiendo también fuertemente. Pero lo que sucede es que todos esos depósitos que se han acumulado no se transforman en crédito. Hay una demanda de crédito debilitada, y debilitada por los apagones, por el incremento impositivo y por la crisis de inseguridad con la que empezamos el año. Entonces, el próximo año, toda esa liquidez que se ha acumulado en la economía, esos depósitos que han subido, deben irse transformando gradualmente en crédito y comenzar a dinamizar la economía. Pero es un proceso gradual. Yo creo que tenemos todavía un cuarto factor que hay que tomar en cuenta, que es el tema político. La incertidumbre política no es buena para la inversión. Entonces, yo creo que pasadas las elecciones puede haber ya una repunte en la demanda de crédito y en la actividad económica. Todo esto siempre y cuando no haya nuevamente apagones o algún otro choque que no hayamos previsto.
Eso sí, hay que estar muy claros. La previsión de crecimiento para el próximo año es de 1,5%. Entonces, cuando hablamos mejoría, sí, es una mejoría, porque este año probablemente nos contraigamos. El próximo año creceremos 1,5%, pero 1,5% es menor al crecimiento poblacional. O sea, en términos per cápita, va a ser otro año de empobrecimiento. Entonces, es positivo que la economía no siga contrayéndose, es positivo que estemos hacia una gradual recuperación, pero nuevamente estamos hablando de una economía estancada. La única manera de hacer que la economía crezca más rápido, de manera saludable, por encima del 5%, como deberíamos estar creciendo, no por un año, sino por 2, 3 décadas para salir del subdesarrollo, la única manera de crecer esos ritmos es con reformas estructurales, cambios de fondo. No se trata de administrar el sector público nada más, no necesitamos de un buen administrador. Necesitamos de alguien que entienda la urgencia de hacer cambios de fondo, cambios estructurales para que la economía crezca más rápido en base a una economía abierta a la inversión, inversión pública, privada, mixta, todos los tipos de inversiones, nacionales, extranjera, multinacional. Necesitamos abrirnos a la inversión y para eso se requieren cambios estructurales de fondo. Economista, el presidente Daniel Noboa ha destacado que las reservas en oro han crecido en el país de 4.000 a 8.000 millones de dólares. ¿Qué tan positivo es eso para la economía? Bueno, las reservas internacionales no es dinero del gobierno, eso hay que aclarar. Una parte muy pequeña es dinero del gobierno y la parte que corresponde a respaldo de dinero del gobierno, el gobierno puede girar en cualquier momento. Nada le impide girar ese dinero. De hecho, eso es lo que gira de la cuenta del Tesoro todos los días. El resto de las reservas corresponde a dinero de los depositantes. Entonces, es importante que se haya recompuesto ese dinero porque eran depósitos del público. Cada vez que depositamos $20, $50, del valor que sea, una parte se va, por ley, se va al Banco Central. Esas son las reservas internacionales. Lo que sucede es que en el pasado el gobierno se gastó la plata de los depositantes para poder hacer gasto público. Pero eso tiene un riesgo enorme, porque el día que los depositantes digan devuélvame esa plata, el Banco Central iba a decirle a los bancos o a las cooperativas, ¿sabe qué? El gobierno ya pidió antes esa plata y se la gastó antes que usted. Disculpe que no le puedo devolver. Era simplemente un tema inaceptable y que ponía en riesgo a todo el sistema financiero. Entonces, en la actualidad, las exportaciones fuertes que hemos tenido han permitido que regrese, que haya más liquidez en las reservas internacionales, y eso significa que ahora el respaldo a los depósitos es completo, totalmente completo. Ese dinero está ahí, es de los depositantes, lo pueden retirar cuando deseen, nadie se ha gastado el dinero de los depositantes. Entonces, en definitiva, es positivo que las reservas internacionales se hayan fortalecido. Muy bien. Ramiro. ¿Cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Mucho gusto, Ramiro. Cuando dices que vamos a crecer menor que el crecimiento de la población, me acuerdo de mis clases en la primaria. El divisor es más grande que el multiplicador arriba. Eso significa que vamos a empobrecernos en términos generales. Cambiar la estructura del Estado para hacerlo más eficiente. Cuando tienes aprobada una consulta popular que cierras el Yasuní en vez de explotarlo, que vas a tener un problema en las minerías porque todo lo trata como minería ilegal. Cuando se te viene a más de un problema de luz, que lo estamos sorteando, un problema de agua, que la gente no lo está viendo, pero que en breve lo vamos a tener si no tomamos los correctivos, porque se vendrán racionamientos de agua en algún momento si no tomamos las medidas. Estamos en un país que, lejos de tomar las medidas coherentes, estamos haciendo todo lo contrario, Alberto. Coincido totalmente. Es lamentable cómo parecería, si hubiésemos planificado hacer todo para empobrecernos, no lo hubiéramos hecho tan bien. Eso estoy seguro. Todas las medidas, una tras otra, buscan empobrecer al país. Y la población vota por ese empobrecimiento y se alegra de ese empobrecimiento porque dice, quiero cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, el que genera 1.300 millones de dólares al año. No queremos ese dinero, no nos interesa. Cierran ese bloque. Entonces, la población, con las decisiones que toma, empobrece al país. Los políticos, con las decisiones que toman, esa decisión de cerrar al país a la inversión, eso es empobrecimiento. Y lo lamentable es que esas políticas de empobrecimiento se las elevaron a rango constitucional. La Constitución del Ecuador
establece y creó esos monopolios estatales, los mal llamados sectores estratégicos, donde dijo, eso es solo del Estado, nadie más puede invertir. Y todos los monopolios estratégicos, todos los monopolios o sectores estratégicos tienen el mismo problema. En petróleo, falta de inversión. Por falta de inversión, la producción petrolera del país se desploma. En la última década ha caído 100.000 barriles, en 100.000 barriles. Es un absurdo. Colombia, con la cuarta parte de reservas que tiene el Ecuador, produce 63% más que el Ecuador. Es decir, tenemos una riqueza gigantesca, estamos sentados sobre una riqueza inimaginable y simplemente hacemos todo para no utilizarla, para empobrecernos. En electricidad es lo mismo. La capacidad de generación eléctrica es gigantesca en el Ecuador. La generación hídrica puede crecer todavía muchísimo más. Tenemos una capacidad de generación gigantesca en hídrico, en eólico, en geotérmico, en generación térmica. La capacidad de generación eléctrica es enorme en el Ecuador. Es un país bendecido. Y lamentablemente hacemos todo lo posible para que no haya inversión tampoco, porque tenemos esa constitución que dice, no, ese es un monopolio estatal, que nadie se mete en el monopolio estatal, nadie puede invertir, por excepción ciertos proyectos, nada más. Entonces, al final del día, lo que hemos hecho es crear toda una maraña regulatoria que bloquea la inversión. Y el motor del crecimiento económico, el motor de la generación de bienestar es la inversión. Por eso es que digo, la única salida son los cambios estructurales. Hay que hacer cambios de fondo para que la inversión sea bienvenida en todas las áreas de la economía, sin excepción. Y inversión de todo tipo, pública, privada, mixta, nacional, extranjera, regional, de todo tipo. Toda inversión tiene que ser bienvenida. Este tiene que ser un país de la inversión, pero eso requiere cambios de fondo. Eso no solo se trata de voluntad, eso se trata de cambios estructurales, cambios legales, simplificación de trámites, seguir abriendo mercados, abrir el mercado financiero a la competencia. Esos son los temas de fondo, estructurales, de los que hay que trabajar. Una legislación laboral moderna, una legislación tributaria competitiva. Todos esos son cambios de fondo que requiere el país para crecer más rápido. Correcto, Alberto. Queremos agradecerte por la entrevista y si no nos escuchamos hasta el próximo año, que tengas una feliz Navidad y un venturoso 2025 y que tengas unos felices apagones también. Bueno, un feliz año también para ustedes y para los oyentes y ojalá que los apagones se acaben pronto, pero lamentablemente este es un problema estructural. Va a dejar de llover, va a llover, se van a solucionar temporalmente, pero mientras no haya inversión, apertura de inversión, tendremos que repetir apagones año tras año. Esa es la realidad. Ok, abrazo, Alberto. Sí, señor. Le damos la bienvenida a Carla Escobar. ¿Cómo